Muy bien, jóvenes. Entonces terminaremos nuestra pequeña práctica para pasar al predicado. ¿Ok? Ah, pero antes tenemos ejercicio de sujeto, me parece. Dice ahí, el reporte del coordinador fue minucioso y vemos el MI daría un sujeto complejo por una FN compleja. Ella, quien es mi mejor amiga, me acompañó, nos daría una FN compleja, por lo tanto tenemos un sujeto complejo. Y donde dice activo-pasivo, tiene que ver con la clase de oración. Si es una oración activa, tendremos un sujeto activo, que es cuando el sujeto desarrolla la acción, realiza la acción. En este caso, exponer. Y si la oración es pasiva, que tiene en estructura una perífrasis verbal y tiene un complemento agente, que es el que realiza la acción, en una oración pasiva quien realiza la acción no es el sujeto, sino es el complemento agente. El trabajo final fue expuesto, perífrasis, por Fernando, complemento agente. Esa es la estructura de una pasiva. El complemento agente realiza la acción verbal, en este caso, exponer, y esa acción de exponer recae sobre el sujeto gramatical, que sería el trabajo final. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a ver, creo que también viene una ronda de ejercicios. Sí, vamos a ver. Y tenemos una ronda de ejercicios pequeñita, ¿no? Que me piden que clasifique el sujeto. Pero eso es sencillo porque ya lo hemos estado haciendo, ¿ah? Ya lo hemos hecho en los otros ejercicios que no nos habían pedido, pero ya lo habíamos visto. Y tenemos ahí en el punto 1, dice, el costo de la construcción fue muy elevado. Pero antes de eso vamos a ver un ejercicio mucho más sencillo. ¿Qué pasa si me dicen María? Si me dicen María está triste. Me piden clasificar al sujeto. Fácil. ¿Qué voy a decir? Bueno, María es una FN con un solo núcleo, por lo que tendría un sujeto simple, incomplejo, expreso, sin dudarlo. Simple, incomplejo, expreso. Pero yo me pregunto, ¿María sería un sujeto activo o sería un sujeto pasivo? ¿Qué creen ustedes? Parece activo, ¿cierto? Porque ella tiene ese estado de tristeza, ¿no? Pero para que sea una oración activa, digo, para que sea un sujeto activo, tiene que ser una oración activa. Y para que sea una oración activa, el sujeto tiene que desarrollar la acción verbal, viajar, llorar, salir, comprar, dormir, ¿no? El sujeto tiene que desarrollar la acción. Y aquí pues María no desarrolla una acción porque el verbo estar es un verbo de estado. Y si no es activo, ¿qué sería? Porque no es activo porque no es una oración activa. Si no es activo, ¿qué podría ser? ¿Podría ser pasivo? No solo me han dicho que es pasivo. ¿Podría ser pasivo? Mm, ¿Podría ser pasivo? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero para que sea pasivo, tendría que ser una oración pasiva.
Y la oración pasiva que hemos visto tiene en la estructura una perífrasis, fue expuesto, se le puede atribuir un complemento agente, a veces está tácito, pero también puede estar expreso, pero siempre hay alguien que desarrolla la acción que se expone. Puede decir incluso, el trabajo final fue expuesto, solo está ahí. Y hay alguien que desarrolla la acción verbal de exponer. Entonces sucede que ese tipo de oraciones como María está triste, no es posible clasificar el sujeto como activo y tampoco es posible clasificar el sujeto como pasivo. ¿Por qué? Porque no es una oración activa y tampoco es una oración pasiva. Es una oración de predicado nominal. Es una oración de frase verbal atributiva. Y estas oraciones de frase verbal atributiva no se pueden encajonar, clasificar como activas ni como pasivas. Y entonces mi clasificación de sujeto solo llega hasta expreso. Simple, incomplejo quizá, expreso. Solo hasta ahí puede llegar. No puedo decir que es activo, no puedo decir que es pasivo, porque no es una oración activa y no es una oración pasiva. Hay que tener ese detalle con la clasificación. Solo eso, no hay más. ¿Ya? Solo eso. Entonces, teníamos esa oración que decía, el costo de la construcción fue muy elevado. Y mi sujeto sería, pues, el costo de la construcción, ¿no? El costo de la construcción. ¿Cómo clasifico a ese sujeto? El costo de la construcción. Simple, muy bien. Un solo núcleo, costo. Complejo de la construcción, MI. Expreso, porque lo puedo ver, ¿cierto? Expreso, porque lo puedo ver. Y no puedo decir nada más, porque es una oración de predicado nominal, con verbo copulativo ser y atributo muy elevado. Solo hasta ahí, ¿cierto? Muy bien. Un grupo de estudiantes respondió a la encuesta. Si me piden clasificarlo, veré que es muy similar en clasificación a el otro enunciado. Simple, complejo, expreso, pero ahí la diferencia es que esta oración sí puede darnos la última clasificación. El grupo de estudiantes responde. Entonces, al ser una oración activa, ahí además tengo un sujeto activo. ¿Se da cuenta? Por la clase de oración. En el 3 que dice el impacto social del turismo fue identificado, tengo mi sujeto, el impacto social del turismo. Si se da cuenta, tiene la misma estructura, un solo núcleo, impacto, simple. Del turismo, MI, complejo. Se puede ver, expreso. Pero aquí las cosas cambian, porque esta oración ya es una oración pasiva. Fue identificado por alguien.
por el Estado, por el gobierno, por la institución, por alguien, entonces, pasiva. Eso nos da la posibilidad de tener ya un sujeto en clasificación pasivo. ¿Se da cuenta que la clasificación más sencilla es la de la FN en cuanto a cantidad de núcleos y en cuanto a presencia, ausencia de MI, ¿no? Y bueno, también es sencillo lo de tácito y expreso, y de pronto lo que ahora nos puede costar un poquito es si es una oración activa o es una oración pasiva. ¿Sí? Pero no hay complemento agente, señorita, no importa. Sigue siendo una oración pasiva, porque el agente puede estar expreso, pero también puede estar tácito. Pero existe un agente, solo que no está de forma expresa. Existe un agente que realiza la acción de identificar ese impacto social del turismo. ¿Se da cuenta? A Juan y a Luis los felicitaron por sus logros. Ya sabemos que a Juan y a Luis no puede ser sujeto. No puede, por la preposición, ¿cierto? No puede. Felicitaron. Felicitaron. ¿Mm? Felicitaron. ¿Mm? ¿Cuál sería nuestro sujeto ahí? ¿Cuál sería nuestro sujeto ahí en felicitaron? ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo imaginar? ¿Cuál podría ser nuestro sujeto en felicitar? ¿Ah? ¿Lo podría materializar? Sí, pero es tácito, ¿cierto? Tácito. Muy bien. El vigilante encendió la alarma. Ese va a ser uno de los sujetos más lindos que nos pueden dar, más sencillitos. Un solo núcleo simple. Sin MI, incomplejo. Se puede ver expreso. Oración activa, sujeto activo. Dice ahí, un auto y una camioneta fueron robados ayer. Mi sujeto es un auto y una camioneta. Veo que tiene dos núcleos, compuesto. No hay MI, incomplejo. Lo puedo ver, expreso. Y la pregunta es, ¿activo o pasivo? ¿Qué sujeto sería? ¿Activo o pasivo? ¿Ven ustedes? Tienen que ver la oración. Sí, tienen que ver la oración. Uno de una camioneta fueron robados por alguien. La acción de robar no lo realiza el auto y la camioneta. La acción de robar lo realiza alguien, un agente. Y entonces, al ser una oración pasiva, ¿qué me da? Un sujeto pasivo. ¿Se dan cuenta? Señores, el quechua debe ser revitalizado. Señores, no puede ser sujeto. ¿Se acuerdan por qué? Por la coma, ¿cierto? No puede ser sujeto, por la coma. El sujeto es el quechua. Sencillito. Un solo núcleo, simple. No tiene MI, incomplejo. Lo puedo ver, expreso. Activo, pasivo. El quechua debe ser revitalizado por alguien, por el gobierno, por el Estado, por los pobladores, por la comunidad. Oración pasiva. ¿Y qué me da sujeto? Pasivo. ¿Eh? El doctor Quispe, el nuevo director, convocó a reunión. Y en esa clasificación diremos pues que tiene un solo núcleo, simple, que tiene MI, el nuevo director, por lo que es complejo. Lo puedo ver, expreso. Él convoca, oración activa, sujeto activo. ¿Sí? Entonces, nos hemos tomado mucho tiempo en sujeto porque es importante, porque en realidad el sujeto así nomás no, bueno, lo vamos a ver en todas las oraciones, pero como tema no. En cambio, predicado lo hemos visto en frase verbal y lo vamos a ver en clases de oraciones. Y ahí vemos otra vez las clases de oraciones según el predicado, ¿no? En cambio, el sujeto es importante, ¿no? Tomarse su tiempo. Entonces, poco a poco así usted lo va relacionando, lo va clasificando, lo va estructurando
Y ya vamos a ver de forma mucho más clara la estructura y clasificación. Estructura es la de la AFN. La clasificación en un 50% es la de la AFN. ¿Ok? La de la AFN. Listo. Vamos a ver entonces ahora el predicado. Ay, bueno, aquí tienen sus claves por si acaso. Toman nota o lo revisan en algún otro momento si desean o tienen alguna duda. ¿Ok? Y ahora vamos a ver al predicado. Predicado es más sencillo también, mucho más sencillo que el sujeto en cuanto a estructura. De pronto la clasificación podría ser un poquito más trabajosa, ¿no? Cuando hablamos del predicado, sabemos que solo hay una estructura que cumple esa función, que es la frase verbal. Y cuando nos hablan de qué es el predicado, es todo aquello que se dice del ente. ¿Se acuerdan del ente, no? Todo lo que se dice del sujeto. Ese es el predicado. Todo lo que se dice, lo que hace, ¿no? El estado que tiene, todo lo que se dice del sujeto, eso es el predicado. Y en estructura es una frase verbal. ¿Qué tiene en estructura? Núcleo. Y el núcleo se puede presentar de dos maneras. Con una sola palabra, como un verbo en forma simple, o en perífrasis, cuando tenían dos o más palabras que se unían para expresar una idea, en perífrasis. ¿Qué complementos lleva? Bueno, la frase verbal puede llevar atributo, objeto directo, indirecto, circunstancial, complemento agente si es una oración pasiva, complemento predicativo en diversas circunstancias. Pero ¿de qué dependen algunos de estos complementos? Del verbo, del núcleo. Si fuese un verbo copulativo, ¿qué voy a encontrar? Atributo. Si fuese un verbo predicativo transitivo, ¿qué voy a encontrar? O de, posiblemente oí, ¿no? Entonces dependerá un poco del núcleo para algunos complementos obligatorios, para que se manifiesten algunos complementos obligatorios, ¿ok? ¿Cuál es la clasificación? La misma que ya hemos trabajado, la misma que ya conocemos. Frase verbal atributiva, frase verbal predicativa. Solo que ahora se ve desde una perspectiva mayor y se habla de la función, que en este caso sería el predicado. ¿Cuál es la función de la frase verbal atributiva? Ser predicado nominal. ¿Cuál es la función de la frase verbal predicativa? Ser predicado verbal. Por ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de predicado nominal, ya sabemos lo que hay, un verbo copulativo y un atributo. Usted ya sabe que no puede faltar ninguno de esos dos elementos, porque si falta el verbo, no es. Si falta el atributo, tampoco es frase verbal atributiva. Es fundamental. Usted ya lo sabe, ¿cierto? Estuvo angustiada toda la tarde. Estuvo, verbo copulativo, angustiada, atributo, toda la tarde, circunstancial. ¿Puede tener circunstancial una oración de predicado nominal? Sí, puede haber, siempre y cuando no reemplace el atributo, porque ahí las cosas cambian. ¿Puede haber circunstancial? Sí, pero eso no me interesa para el análisis. Lo que me interesa es el verbo copulativo y el atributo. Esa ha sido la mejor respuesta. Perífrasis, me concentro en el último verbo, ser. La mejor respuesta, atributo. Perfecto. La señora parece atenta. Parece, verbo copulativo. Muy atenta, atributo. Frase verbal atributiva. Va a ser feliz. Va a ser, perífrasis. Con el verbo va a estar feliz. Con el verbo estar. Feliz, atributo. Perfecto. Frase verbal atributiva, predicado nominal. No hay más. Verbo copulativo y atributo. No hay más. En la otra clase de predicado, que es de predicado verbal, el núcleo va a ser un verbo llamado, ¿se acuerdan? No copulativo.
Todos los que no son copulativos, la gran mayoría que no son copulativos, se llaman predicativos. Predican algo, cuentan algo, narran algo, nos dicen algo. Predicativos. Y los complementos que puede tener depende, ¿no? Si es un verbo transitivo o de posiblemente oí. Si es un verbo intransitivo, no necesita o de, no necesita oí, pero puede llevar otros complementos. Predicativo, circunstancial. Si es una oración pasiva, agente. Investigó la causa del accidente. Investigar, verbo transitivo. La causa del accidente, objeto directo. Está usando su laptop. Usar, verbo transitivo. Su laptop, objeto directo. Van a ser recibidos por alguien. Oración pasiva. El agente puede estar o no. Tenemos la palabra mañana. ¿Qué cosa es circunstancial? Puede estar, sí. Ellos juegan siempre en el parque. Jugar es intransitivo, pero puede llevar circunstanciales. En el parque, circunstancial del lugar, siempre circunstancial del tiempo. ¿Ok? Las clases de predicado son así, las mismas que hemos visto para frase verbal atributiva. Las mismas. Frase verbal atributiva, predicado nominal, frase verbal predicativa, predicado verbal. La misma. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Los complementos. Los complementos. Cuando tenemos los complementos, ¿no? Podemos reconocer que este complemento atributo básicamente funciona cuando tenemos un verbo copulativo. Si no hay verbo copulativo, olvídense del atributo. Si no hay atributo, olvídense del verbo copulativo. ¿Se acuerdan que era así de proporcional, así de necesario que estén ambos elementos? Así de necesario. El coordinador será mi profesor de lingüística amerindia. Será, verbo copulativo, mi profesor de lingüística amerindia, atributo. Ellas estaban felices. Estar, verbo copulativo, felices, frase adjetival, atributo. Parecían muy preocupados. Parecían, verbo copulativo, muy preocupados, frase adjetival, atributo. Usted ya sabe que eh, usted ya sabe que el atributo puede tener diferente estructura. Puede ser una frase nominal, como mi profesor de lingüística amerindia, o puede ser una frase adjetival, como felices, como muy preocupados. Cualquiera de las dos estructuras. ¿Ok? El complemento predicativo es un adjetivo o una frase adjetival que complementa al verbo predicativo. Habló emocionado. Llegaron sorprendidos. Vieron atenta la explicación, ¿no? La vieron atenta la explicación. Y a veces uno suele confundirse, ¿eh? Pero si usted se da cuenta, la diferencia del adjetivo es el contexto. En el primer caso está al lado de un verbo copulativo y en el último recuadro está al lado de un verbo predicativo y eso hace que cumplan diferente función. Por ejemplo, si hubiesen tenido la oración de, que lo hemos visto antes, ¿ah? María está contenta frente a María, llegó contenta. Y uno lo ve y dice, pero son iguales, pero se parecen, pero es el mismo adjetivo, contenta. Correcto, es el mismo adjetivo. Pero la función del adjetivo depende del contexto. En este caso, del verbo. Y entonces, si está con un verbo copulativo, como en la primera oración, es atributo. Y si está complementando al verbo llegar, como en la segunda oración, llegó contenta, es complemento predicativo. Eso es lo que usted tiene que recordar para no confundir atributo con complemento predicativo, ¿no? Porque va a encontrar adjetivo, adjetivo y se puede marear, ¿ok? El contexto.
El verbo al cual complementan determina la función. Determina la función. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos atributo y complemento predicativo. Ya no nos vamos a confundir en ello. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más complementos podemos encontrar en el predicado? Podemos encontrar el objeto directo y el objeto indirecto. Bien, el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Cuándo tenemos objeto directo? ¿Cuándo tenemos objeto indirecto? Estos objetos suelen estar presentes cuando tenemos un verbo predicativo de tipo transitivo. Si yo tengo un verbo transitivo, entonces ahí yo voy a poder imaginar que tengo o de y posiblemente oí. No siempre, no siempre. Posiblemente oí. Solo ante un verbo transitivo. Si no hay verbo transitivo, no hay o de, no hay oí. Entonces, cuando uno le dicen, ¿qué oración tiene objeto directo? ¿No? ¿Dónde encontramos dos objetos directos? ¿Dónde encontramos un objeto indirecto? ¿Dónde encontramos oder o i? Usted lo primero que tiene que buscar es el verbo. El verbo. Y con el verbo usted sabrá qué complementos obligatorios se necesitan. Si fuese un verbo copulativo, usted ya sabe que viene atributo. Y si fuese un verbo transitivo, usted ya sabe que viene o de, usted ya sabe que viene oí. Ya lo sabe, ya lo sabe. ¿Mm? Ya lo sabe. Doris entregó los libros a los niños. Entregar, transitivo. Lo entregó, entregó algo, transitivo. Eso que entrega, o de. ¿Quién se beneficia con ese o de? Es el oí. Los niños. ¿Se da cuenta? Luis compró nuevos armarios. Compró algo. Eso que compró, o de. Si hubiese dicho, compró nuevos armarios a su mamá, ese que se beneficia a su mamá es el oí. Saludé a los profesores. Ese verbo, por ejemplo, saludar, solo trabaja como de. Solo trabaja como de. Pero el de puede ser una persona, los profesores. Sí, puede, puede. Y el verbo que trabaja solo como de suele tener que ese o de suele manifestar en ese o de una persona. Saludar a alguien. Es el complemento directo, es el o de, y es una persona. Está bien. Ese verbo trabaja solo como de. Felicitar. Pedro felicitó a su hijo. Felicitar solo trabaja como de. Pedro besó a su esposa. Besar solo trabaja como de. Depende del contexto, puede variar. ¿Ya? Pero básicamente en este contexto de Pedro besó a su esposa, trabaja como de. Entonces usted se va a dar cuenta que hay varios verbos y estructuras que solo requieren de o de. No hay oí. ¿Ok? Como saludar. Respondió el cuestionario. Transitivo, aquello que responde, el cuestionario, objeto directo. ¿Ok? ¿Cuándo tenemos el oí? Ya hemos visto. Cuando hay alguien que se beneficia del objeto directo. Entregó el archivador, eso que entregó o de. ¿Quién se beneficia con el archivador? ¿A quién le dan el archivador? A ti. Ese es el oí. A ti. Solo que no es el a ti, sino es el reflejo pronominal te, que es el mismo, a ti con ese te, a ti, te. Ese es el oí, el que se beneficia, al quien le dan el archivador. Explicó la teoría helocéntrica a ellos. Explicó algo o de a alguien. Ese alguien es el que se beneficia con el o de. Es el que se beneficia con la explicación de la teoría heliocéntrica. ¿Quién es? A ellos. Explicó la teoría heliocéntrica a ellos, pero está reflejado en el pronombre les.
¿Se da cuenta? Brindaron algo a alguien. Ese algo, el apoyo, o de quién se beneficia con ese apoyo. Los ancianos. Ese es el oí. ¿Se da cuenta más o menos cómo es la dinámica de este verbo transitivo, no? A veces solo quiere o de, a veces puede funcionar con el o de y con el oí. Depende un poco del verbo, de la estructura, de la construcción. ¿Ok? Muy bien. Uy, Dios mío, estos ejercicios de aplicación me persiguen por todos lados. A ver. Me pide que identifique el objeto directo e indirecto. ¿Ya? A ver. Medio minutito. Mírenlo y lo resolvemos juntos. ¿Ya? Objetos. ¿Qué objetos encontramos? ¿Ya estamos? A ver, vamos a detectar entonces los objetos. ¿Ya? Vamos a detectar los objetos. Dice, me reveló el secreto de Carla. ¿Qué observo yo en me reveló el secreto de Carla? Verbo revelar. Algo a alguien. Y entonces, ¿qué encuentro? Que ese verbo puede presentar o de, puede presentar oí. Eso que revela es el o de, el secreto de Carla. ¿A quién se lo revela? Que sería a mí, reflejado en este pronombre me, es el objeto indirecto. Entonces me preguntan, ¿qué objetos tenemos ahí? Oí o de. En el punto 2, que dice Inés te prestó los plumones, tengo el verbo prestar. Algo a alguien. Entonces, este verbo trabaja como de y trabaja con oí. Eso que yo presto o de. ¿A quién se lo presto? Que es a ti, reflejado en este pronombre te, es el objeto indirecto. Y entonces, ¿qué tengo? Oí o de. ¿Se dan cuenta? Lo felicitaron en el colegio. El verbo felicitar solo trabaja como de. Julio felicitó a su hijo, o de. Lo felicitó, o de. Julio felicitó a su familia. La felicitó, o de. Julio felicitó a nosotros, o de. Nos felicitó, o de. Solo trabaja como de. ¿Se dan cuenta? Vendimos aquellas revistas antiguas. Vender algo a alguien. Trabaja con OD y OI. A veces no vamos a encontrar el OI, pero puede trabajar con los dos.
Podría decir, le vendimos aquellas revistas antiguas. Podría decir, pero no lo pone, pero puede trabajar con los dos, ya lo sabemos. Vender algo a alguien. Solo nos han dado el OD, no pasa nada. Aquellas revistas antiguas, ¿ok? Le encomendó una misión importante. Encomendar algo a alguien. Este verbo trabaja con OD y con OI. Puedo encontrar los dos. A veces no va a estar el OI, a veces no va a estar el OD, pero puede trabajar con los dos. Para mí es suficiente estar ahí. Encomendar algo a alguien. Eso que yo encomiendo, la misión importante, OD. ¿A quién se lo encomiendo? A él. Por eso es que puedo decir, le encomendó a él. Ese a él está reflejado en el le. Y entonces, ¿qué tiene este verbo? Oí o de. ¿Se da cuenta? Demuéstrame tu compañerismo. ¿Qué complementos se encuentran en esa oración? ¿Qué objetos se encuentran en esa oración? Demuéstrame tu compañerismo. ¿Mm? Ajá, muy bien. El verbo demostrar. Demostrar algo a alguien. Algo a alguien. Demuestro algo, mi capacidad a mi mamá, ¿no? Mi dedicación a mi mamá, ¿no? Mis notas a mi mamá. Entonces, demostrar algo a alguien. Este verbo trabaja con OD y con OI. Entonces, puede encontrar esos dos complementos. ¿Qué sería aquello que demuestro? Tu compañerismo, OD. Eso es lo que voy a demostrar, el compañerismo, OD. ¿A quién se lo demuestran? A mí, reflejado en el pronombre me. Está clitizado. ¿Se acuerdan que los pronombres personales átonos se pueden clitizar? Y lo cuento como FN y lo cuento como función OI. ¿Se da cuenta? Muy bien, muy bien. El me es un OI, perfecto. Y tiene su OD, que es tu compañerismo. Uh-huh. Al director le ofrecieron las disculpas. Al director le ofrecieron las disculpas. ¿Qué objetos encontramos ahí? Encontramos ahí tres objetos. Tres objetos encontramos. El verbo ofrecer, ajá, muy bien, exacto, vamos a ver. Encontramos el verbo ofrecer, ofrecer algo a alguien. Entonces puede encontrar OD y puede encontrar OI. O sea, ya sabes, solo con el verbo ofrecer algo a alguien. Ese algo que yo ofrezco, que son las disculpas, es el OD. Perfecto. ¿A quién se las ofrezco? ¿Quién se beneficia con esas disculpas? Ese es el OI. ¿Y quién es quien va a recibir la disculpa? ¿Quién se va a beneficiar con la disculpa? El director. OI. Y el le es un reflejo de al director. ¿No pueden ser dos oís diferentes? No, porque hay un solo verbo. Si fuesen dos verbos, podría ser que cada oí sea de cada verbo. Podría ser. Pero si hay un solo verbo y hay dos oí, uno es el reflejo del otro, porque es el mismo oí. Y cuando lo cuento, señorita, si me preguntan en el examen cuántos objetos hay, ¿qué voy a decir? Si usted lo puede subrayar, si usted lo puede leer y ve que hay dos, dos. Si ve que hay tres, tres. En el caso del oí, hay dos formas materiales. ¿Se da cuenta? Hay dos formas materiales. Al director y le.
Hay dos formas materiales y las dos las subraya. Y dice que hay dos OI, solo que es el mismo reflejado. Es un reflejo pronominal. Es el mismo al director, pero reflejado con este le. ¿Se da cuenta? Entonces, en esa oración hay tres objetos. Dos objetos indirectos, que es el mismo reflejado, y un objeto directo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, dice, ellos pintaron la casa nuevamente. Ya eso es sencillo, pintar algo, la casa, objeto directo. ¿Ok? ¿Sí? Avancemos, avancemos. Ahí tienen sus respuestas por si acaso para que lo cotejen en algún momento que tengan tiempo, si tienen alguna duda, de pronto ya están subrayados y está con las funciones, ¿no? En cada uno de los casos. Y nos toca ver un par de complementos más. Sencillito, ¿ah? Un par de complementos más. Los circunstanciales, que usted ya sabe que van en todas las oraciones, y el complemento agente, que va exclusivamente con una oración pasiva. ¿Sí? Cuando hablamos de estos complementos, debemos tener en cuenta un poco la estructura, porque nos va a ayudar. Y la estructura del complemento agente es plasmarse en una oración pasiva. En esa estructura encontramos un complemento agente, en una oración pasiva. ¿Y cómo es la oración pasiva? Donde el sujeto era un sujeto pasivo que no hacía nada. Donde el núcleo era una perífrasis. Y donde el complemento es este agente que desarrolla la acción verbal. Si digo, la casa fue pintada por Andrés, ¿quién desarrolla la acción de pintar? Andrés. La acción de pintar recae ¿sobre quién? Sobre el sujeto, la casa. Entonces, la oración pasiva tiene esa estructura. Un sujeto gramatical pasivo, una perífrasis y un complemento agente que es el que desarrolla la acción verbal. ¿Se da cuenta? El curso será dictado por el profesor Rodríguez, complemento agente, profesor Rodríguez, porque él es el que dicta el curso. El diseño fue realizado por el arquitecto. El arquitecto, ¿no?, realiza el diseño, ¿no?, ejecuta el diseño. ¿Se da cuenta? Y los circunstanciales, pues, que van a estar presentes en todas las clases de oraciones, todas, sin excepción, en todas pueden estar presentes, en todas, que expresa tiempo, lugar, modo, afirmación, negación, duda. Y si fuese una oración compuesta, muchos más valores, como de causa, podríamos tener circunstancial, de finalidad, de consecución, etcétera, 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 ¿no? Esos valores semánticos, tal como los adverbios, ¿se acuerda? Tiempo, lugar, modo, afirmación, negación, duda y más, y más. Trabajaremos el sábado, tiempo. Ayer, tiempo. En la casa, lugar. Mucho, cantidad. Expresa diferentes valores. Por eso le dice complemento de circunstancia, no es complemento adicional. Circunstancia de tiempo, de lugar, de modo, de compañía, de afirmación, de negación, etc. ¿Ok? Y nuestra última diapositiva, no sé si nos va a alcanzar tiempo para revisarla toda. Sí, 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 nos alcanza. Nuestra última diapositiva, que tiene complementos verbales, ¿no? Por ejemplo, ahí que dice, fueron al teatro el año pasado. El verbo ir, que es un verbo intransitivo, no tiene OD, no tiene OI, pero tiene otros complementos. Al teatro, circunstancial del lugar. El año pasado, circunstancial de tiempo. Tiene dos complementos verbales. Me prestó el reloj de su abuela. Verbo, prestar. Algo a alguien. Entonces puede encontrar OD, puede encontrar OI. Eso yo ya lo sé desde antes de tratar de observar, ¿no?, los complementos. Puede haber OD, puede haber OI,
Podría haber circunstancial, podría haber complemento predicativo, puede. ¿Qué hay? Aquello que presta el reloj de su abuelo o de. ¿A quién se lo presta? A mí, reflejado en el pronombre me, objeto indirecto. ¿Qué complementos hay ahí? Dos, un OI y un OD. Ya completó los datos en la ficha. Ya completó los datos en la ficha. Completar algo. Ah, entonces aquello que completa es objeto directo. Sí, los datos. ¿En dónde lo completa? Es lugar, en la ficha, circunstancial. Ya, el ya, ¿se acuerdan que tiene dos valores? El adverbio ya tiene dos valores, tiempo y afirmación. Y en este caso, cuando dice ya completó, nos da un poco más la idea de tiempo, ¿no? Entonces tenemos tres complementos, circunstancial, objeto directo, circunstancial, ¿sí? Cuando dice ahí, te felicito por el esfuerzo realizado. Felicitar puede ser a alguien. Yo felicito a mi hija. Ese verbo solo trabaja con OD. No hay OI. Ojo, solo trabaja con OD. No hay OI. Ah, entonces Pedro felicita a su hija. OD. La felicita. OD. ¿Cierto? Pedro felicitó a ti. OD. Te felicita. OD. Ese T es OD. Porque ese verbo solo trabaja con OD. Y por el esfuerzo realizado, ¿qué es? Circunstancial. Por eso, por esa causa, por ese motivo, circunstancial. ¿Te das cuenta? Aquel joven vendía libros antiguos. ¿Eso qué vende? O de libros antiguos. No hay más. No hay más. Registraron su propiedad en la SUNAT. Registraron algo, su propiedad, o de, en un lugar circunstancial, en la SUNAT. ¿Se da cuenta? Ellos explicaron, les explicaron el problema a los jóvenes. ¿Qué complemento se encuentra en esa oración? A los jóvenes. ¿Mm? ¿Qué complemento se encuentra en ellos les explicaron el problema a los jóvenes? ¿Qué hay? Verbo explicar. Algo a alguien. ¿Mm? O sea, yo sé que ese verbo explicar puede tener OD, puede tener OI. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Y es otra cosa. Ajá, los problemas, el problema o de, es lo que explico. ¿Quién se beneficia con la explicación de ese problema? Ese es el OI. Los jóvenes. Ese es el que se beneficia con la explicación del problema. Los jóvenes, ese es el OI. Además tiene un reflejo pronominal les. Y se da cuenta que hay concordancia entre los jóvenes y les, porque es el mismo objeto indirecto. Por eso siempre va a haber relación en número. Entonces el objeto indirecto tiene dos materializaciones. ¿Se da cuenta? ¿Sí? La institución anunció el nuevo convenio. El nuevo convenio, objeto directo. No hay más, objeto directo. Ya está. Y en el último dice, muchas personas apreciaron el eclipse el domingo. Apreciaron, ¿no? Algo. El verbo apreciar es apreciar algo, ¿no? ¿Qué es ese algo que aprecia? ¿Qué viene a ser el eclipse? ¿Mm? El complemento directo de lo que aprecia. Eso de, así. Y el domingo, ¿qué vendría a ser? Esto lo vamos a sacar por carga semántica. El domingo expresa tiempo.
y se expresa tiempo, pues es circunstancial. ¿Se acuerdan? Si expresa lugar, es circunstancial. Si expresa modo, es circunstancial. Afirmación, negación, es circunstancial. ¿Se da cuenta? Duda, circunstancial. ¿Eh? Muy bien, ahí tiene sus respuestas para cualquier eventualidad. Ya están subrayadas. Y especifica la función. Y con eso terminamos. Dios mío, es la 1 y 4 ya. Le voy a colocar sus claves para que cuando tengan un tiempito lo puedan corroborar, ¿ok? Un segundo, ahorita se los copio antes de que se acabe la hora. Jesús era la única, todo 1 y 4, 1 y 4. Listo. Muy bien, jóvenes, era lo que teníamos que trabajar el día de hoy, básicamente. Vamos a seguir viendo predicado, porque la clase que viene, clases de oraciones, se habla de clases de predicado, así es que si hay algo que todavía no ha quedado muy claro, no se preocupe que lo vamos a seguir viendo. ¿Ya? Entonces, era necesario tomarnos más tiempo para el sujeto, que es muy importante y no es algo que se vaya a ver como sujeto específicamente, pero el predicado lo vamos a volver a ver en otras clases también. ¿Ok? Vamos a ver más objetos directos, más objetos indirectos, más circunstancial, etcétera. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, ha sido todo por hoy. Era lo que teníamos que trabajar. Muchas gracias por su participación y es todo lo que teníamos planificado para hoy. ¿Sí? A ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídense y ya los dejo para que puedan seguir haciendo sus actividades. Bueno, en este caso, almorzar. ¿Ok? Listo. Ahora sí, salgo de la plataforma y nos vemos la próxima semana.